En este video veremos cómo el pecado corrompe nuestro corazón, nuestros pensamientos y decisiones, y cómo puede arrastrar a toda una generación, como ocurrió antes del diluvio. Descubriremos cómo la decadencia moral puede alcanzar incluso a líderes y pueblos enteros, dejando dolor, caos y destrucción a su paso. Y si se queda hasta el final, entenderá en qué realmente consiste la condenación y por qué estar separado de Dios es lo más aterrador que puede suceder. En el primer video vimos que el pecado es una condición que heredamos desde Adán y que nos afecta a todos por igual. Descubrimos que comenzó con la rebelión de Lucifer y entró en la humanidad por Adán, en palabras de la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y a causa de la caída del hombre se extendió a toda la creación. En otras palabras, el problema del pecado no es algo externo, es algo que ya habita en nosotros y, como sucedió con Adán y Eva, nos separa de la presencia de Dios. Ahora que entendemos su origen y su alcance universal, necesitamos dar un paso más. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del pecado y qué consecuencias produce en la vida del hombre? Vamos a profundizar en estas preguntas. Así que vamos a la Biblia y descubramos juntos la verdadera naturaleza del pecado y cómo su depravación no solo lleva al hombre a lo más bajo de su condición, sino que también lo expone al justo juicio de Dios. La Biblia nos enseña que el pecado no es un problema superficial, no se trata solo de caer en un error ocasional y de cometer una falta aislada. Su verdadera naturaleza es mucho más profunda, está arraigada en lo más íntimo del ser humano. Algunos teólogos lo llaman depravación total, pero podemos expresarlo de una manera más sencilla y bíblica: una corrupción total del corazón humano. Esto significa que todas las áreas de nuestra vida, nuestros pensamientos, emociones, decisiones y deseos, están contaminadas por el pecado, tal como lo declara Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el mismo Señor Jesús lo confirma en Mateo, capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En otras palabras, nuestra naturaleza ha sido corrompida de tal manera que nada queda fuera de su influencia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Biblia es consistente. El problema no está fuera, sino en lo más profundo del corazón humano. Y esta realidad no es una teoría o algo que solo se queda en una doctrina. La vemos reflejada en la historia misma. Por ejemplo, antes del diluvio, en Génesis capítulo 6, verso 5, leemos: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Muchas veces se piensa que el pecado es solo algo externo, pero este pasaje nos muestra lo contrario. El problema iba mucho más allá de las acciones visibles. La corrupción estaba en los pensamientos e intenciones del corazón, y eso produjo como consecuencia una humanidad completamente deteriorada. De hecho, si seguimos leyendo el relato, vemos que la tierra entera estaba corrompida y llena de violencia, porque toda carne había corrompido su camino. Es decir, lo que comenzó en el corazón se reflejó en la manera en que las personas vivían, se relacionaban y destruían lo que Dios había creado. Y personalmente, algo que siempre me ha impactado de esta historia es que esta corrupción no se limitó a los pueblos lejanos, sino que alcanzó incluso a los descendientes de hombres que habían caminado con Dios. Pensemos por un momento en Enoc, quien fue arrebatado por el Señor sin ver la muerte, porque la Biblia dice que caminó Enoc con Dios. Sin embargo, de entre sus generaciones, de entre sus descendientes, la mayoría terminó apartándose. Entre los descendientes de Enoc había familias enteras que ya no tenían temor de Dios. Y aún los parientes cercanos de Noé, hermanos, tíos, primos o sobrinos, se habían contaminado con la misma violencia y corrupción que llenaba la tierra. En medio de ese panorama oscuro, resalta la descripción que la Biblia da acerca de Noé: varón justo, perfecto en sus generaciones. Dios no solo reconoció su justicia personal, sino también la fidelidad de sus antepasados, que, aunque casi extinguida, todavía brillaban en él. En su gracia y misericordia, el Señor decidió preservarlo junto con su familia, marcando un contraste dramático entre la justicia de uno y la corrupción del resto. Lo impresionante es que esa realidad no se quedó en el pasado. Siglos después, el apóstol Pablo describe exactamente la misma condición humana en Romanos capítulo 1. Allí explica que aunque los hombres conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese fue el primer paso: la ingratitud y el orgullo, que oscurecieron su entendimiento. Luego cambiaron la gloria del Dios invisible e incorpóreo por imágenes de lo creado. La idolatría no se limitó a levantar estatuas, consistió en sustituir a Dios por cualquier cosa creada: poder, placer, naturaleza o incluso el mismo ser humano. Como consecuencia, Dios los dejó seguir el camino que ellos mismos escogieron, entregándolos a pasiones vergonzosas. Lo que debía ser honra se convirtió en deshonra, y lo íntimo en degradación. Esa espiral no se detuvo ahí. Sus pasiones se hicieron cada vez más desordenadas. Y finalmente, Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, una mente incapaz de distinguir lo bueno de lo malo. El resultado fue trágico.
ya no solo practicaban lo malo, sino que además lo celebraban y lo aprobaban. Lo que antes era vergonzoso, ahora se presentaba como motivo de orgullo. Lo que antes se escondía, ahora se exponía y se defendía públicamente. Y si miramos a nuestro tiempo, ¿no vemos lo mismo hoy? Muchas cosas que hace unas décadas eran consideradas dañinas o inmorales, hoy se celebran en nombre del progreso. La cultura llega a aplaudir lo que destruye y corrompe al ser humano, y a ridiculizar lo que lo edifica. Es exactamente el mismo patrón que Pablo describe: un corazón entenebrecido, pasiones desordenadas y una mente incapaz de reconocer la verdad. En pocas palabras, el pecado siempre desciende, no se queda quieto, no se conforma con un error aislado, avanza, corrompe y termina invirtiendo el orden moral de la vida, hasta llamar bueno a lo malo, y a lo malo lo llaman bueno. En conclusión, la Biblia nos muestra que la verdadera naturaleza del pecado no es algo superficial ni externo, sino una corrupción profunda del corazón humano. Desde los días de Noé hasta las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, vemos el mismo patrón: corazones entenebrecidos, pasiones desordenadas y un mundo que termina celebrando lo que ofende a Dios. Esto puede sonar duro, porque a muchos nos gusta pensar que en el fondo somos buenas personas. Pero la Biblia es clara: el pecado ha corrompido cada aspecto de nuestra vida, y esa raíz torcida no solo afecta al individuo, sino que impacta a toda la sociedad, abriendo inevitablemente la puerta a las consecuencias más graves del pecado. Esto es, la separación de Dios, la corrupción moral y el juicio divino. Después de comprender la naturaleza del pecado, necesitamos ver cuáles son sus efectos, porque la Biblia no solo habla de una condición interna, sino también de las consecuencias graves que produce: la separación de Dios, la corrupción moral y física, y finalmente la condenación eterna. En primera instancia veremos la separación de Dios espiritualmente hablando. Y el efecto más grave del pecado no es lo que vemos en el mundo exterior, sino lo que sucede en nuestra relación con Dios. El pecado crea una barrera espiritual, un muro invisible que impide la comunión con el Creador. La Biblia lo expresa claramente en Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este pasaje es muy revelador, porque muestra dos verdades al mismo tiempo. La primera, que Dios está siempre dispuesto a salvar y a escuchar. Su mano no se ha debilitado, ni su oído se ha cerrado. En otras palabras, el problema nunca está en Dios. Pero la segunda es que el pecado levanta un muro de separación entre Él y nosotros. Es el pecado el que interrumpe la comunión, el que nos deja sin respuesta. No porque Dios no quiera responder, sino porque el corazón humano se ha alejado de Él. Y ese muro de pecado no solo trae separación, sino también endurecimiento. La Biblia lo describe como un corazón de piedra, un corazón insensible, cerrado a la voz de Dios, que se niega a escuchar y a obedecer. Y aquí está lo más importante: esa condición no cambiará hasta que el ser humano se arrepienta, es decir, hasta que se vuelva a Dios, en fe y en obediencia. Solo el arrepentimiento sincero abre el camino para restaurar la relación rota por el pecado. Esta verdad no es solo teórica, la vemos desde el mismo Edén con Adán y Eva. En el momento en que pecaron, experimentaron algo que nunca habían sentido. En primer lugar, la culpa, porque hicieron lo contrario a lo que Dios les había dicho. En segundo lugar, la vergüenza, porque al caer perdieron la inocencia y se dieron cuenta de su desnudez. Y en tercer lugar, el miedo, porque al oír la voz de Dios se escondieron de su presencia, sabiendo que habían desobedecido. Lo más curioso es que no buscaron a Dios para reconocer su pecado y pedir perdón, sino que intentaron ocultarse de Él. Y quizá usted también se ha preguntado qué habría pasado si, en lugar de huir, hubieran corrido hacia Dios arrepentidos y reconociendo su falta. Esa reacción en Edén es un reflejo de lo que sucede hasta el día de hoy. Cuando las personas son conscientes de su pecado, sienten lo mismo: vergüenza, culpa y miedo. Y en lugar de buscar a Dios, muchas veces tratan de escapar, de justificarse o de cubrir su falta. Esto significa que, aunque muchos se consideran espiritualmente bien porque oran o hacen buenas obras, la realidad es que el pecado no confesado ni perdonado siempre nos separa de la presencia de Dios. No importa cuánto intentemos aparentar religiosidad, el problema no es solo externo, sino que el corazón está en enemistad con Dios. En pocas palabras, el pecado no solo rompe mandamientos, rompe nuestra comunión con el Dios Santo. Y esa es la peor consecuencia, porque si estamos separados de la fuente de vida, inevitablemente experimentaremos muerte o separación espiritual. Pero esa separación de Dios no se queda solo en el plano espiritual, también comienza a manifestarse hacia afuera, afectando nuestra moral, nuestras relaciones y hasta el rumbo de toda una sociedad. La Biblia lo describe como una corrupción moral y física, y lo podemos ver reflejado tanto en la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, como en la historia de Israel en el libro de los Jueces. Mientras estaban con Moisés y Josué, Israel fue testigo de las grandes obras que Dios había hecho a su favor. Ellos fueron testigos de cómo Dios abrió el mar rojo delante de ellos,
cómo Dios los acompañó de día y de noche en una columna de nube y en una columna de fuego. Vieron cómo todos los días Dios les proveyó maná para que comieran. Y también fueron testigos de cuando tuvieron sed, Dios les proveyó agua. Pero cuando Moisés y Josué fallecieron, el pueblo no transmitió esa fe con la misma fuerza a las siguientes generaciones. Como dice el libro de Jueces, se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Y al desconocer a su Dios, tampoco lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que siguieron a los dioses de los pueblos cananeos que aún quedaban en la tierra. El resultado fue un círculo repetido de idolatría, decadencia moral, opresión y sufrimiento. En medio de esa decadencia, Dios levantaba jueces para librarlos, pero aún esos líderes estaban lejos de ser ejemplos perfectos. Uno de los casos más tristes fue el de Jefté. Movido por su ignorancia y su falta de discernimiento, hizo una promesa imprudente que terminó con la vida de su propia hija. Dios nunca pidió en su ley sacrificios humanos, pero la confusión era tan grande que ya no distinguían entre la voluntad de Dios y las prácticas paganas. Casi al final del libro aparece un hombre llamado Micaía, que fabricó ídolos para su casa y hasta contrata a un levita para que sea su sacerdote personal. Para los que no saben, los levitas eran los encargados de todo el servicio de Dios en el tabernáculo. Y eso es precisamente lo que sorprende. Un levita sirviendo a ídolos en lugar de al Dios vivo. Esto deja claro que no era solo el pueblo el que se había desviado, sino también sus propios líderes espirituales. La decadencia culmina con una de las historias más oscuras. Un levita viaja con su esposa y por causa de la maldad del pueblo, ella termina siendo abusada y asesinada. Este hecho desencadenó una guerra civil en Israel. La violencia llegó a tal punto que casi exterminan a toda la tribu de Benjamín, en un retrato desgarrador de lo que pasa cuando el pecado domina una nación. El libro de Jueces cierra con una frase que resume todo el panorama. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Una descripción perfecta de lo que sucede cuando el ser humano se aleja de Dios. Y la corrupción moral y social se desborda, tal como lo explica Pablo en Romanos capítulo 1. En otras palabras, quien persiste en el pecado sin arrepentirse no solo experimenta decadencia y dolor aquí en la tierra, sino que se encamina hacia algo mucho peor, la condenación eterna, es decir, la separación definitiva de Dios. La Biblia llama a esta realidad la muerte segunda y la describe como un lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Estas figuras son impactantes, pero lo más espantoso no es el dolor que representa, sino lo que señalan, una eternidad lejos de la presencia de Dios. Esa es la verdadera esencia de la condenación eterna y la consecuencia más seria del pecado. El apóstol Pablo lo resume de forma clara en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, en un contexto donde habla de aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio. Y en el verso 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En otras palabras, lo más terrible no es el castigo físico, sino la exclusión eterna de la comunión con Dios. Jesús mismo habló de esta realidad con mucha seriedad en Mateo capítulo 7, verso 23. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y lo dijo en el marco de una advertencia contra los falsos profetas, explicando que por sus frutos los conoceréis. De modo que no basta únicamente con llamarle Señor, ni aparentar religiosidad. Lo que realmente importa es dar fruto de una vida transformada por la obediencia a Dios. Ese apartados de mí es, en esencia, la condenación eterna, un rechazo definitivo de parte de aquel que es la vida misma. Y aquí es importante aclarar algo. Dios no desea la condenación del ser humano. Por eso vino Jesucristo, como lo afirma Juan capítulo 3, desde los versos 16 al 21. Allí se enfatiza que Él vino a salvar al mundo, pero también se explica por qué muchos no reciben esta salvación. No es porque no exista, ni mucho menos porque Dios no quiera salvar, sino porque la rechazan, prefiriendo las tinieblas antes que la luz, para no reconocer ni corregir sus malas obras. En pocas palabras, Dios respeta la decisión del hombre. Si alguien no quiere vivir en su presencia en esta vida, Él le permitirá vivir por toda la eternidad apartado de Él. Eso es lo que hace del infierno la consecuencia más terrible, una separación absoluta y definitiva de la presencia de Dios. Eso nos muestra que el pecado no es un asunto pequeño o pasajero, no es solo un problema moral o social que afecta a nuestro presente, es un asunto eterno. Rechazar a Dios en esta vida significa estar separado de Él por toda la eternidad. Y si pensamos en que Dios es la fuente de todo bien, de amor, de paz, de justicia y de esperanza, entonces la eternidad sin Él significa una eternidad sin nada de esto. Por eso la Biblia presenta el infierno no solo como un lugar de tormento, sino como el estado más desesperanzador que pueda existir, es decir, existir sin Dios para siempre. Y aunque estas palabras son duras, es necesario recordarlas porque nos ayudan a entender la magnitud de la salvación que Jesucristo ofrece. El contraste es claro, el pecado nos separa eternamente de Dios, pero en Cristo tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Él y vivir para siempre en su presencia. Esa es la buena noticia del Evangelio, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado no es simplemente un error pasajero, ni un hábito malo que pueda maquillarse con buenas obras. La Biblia nos ha mostrado que es una corrupción profunda del corazón, que destruye vidas, familias y hasta sociedades enteras. Su consecuencia más grande no es solo el dolor aquí en la tierra, sino la separación eterna de Dios.
Y aquí es donde necesitamos abrir los ojos. No basta con pensar que somos buenas personas o que cumplimos con algunas prácticas religiosas. Si seguimos viviendo lejos de Dios, aunque intentemos ocultarlo, nuestro destino sigue siendo el mismo, una separación eterna de Él. Y lo más doloroso no es solo la culpa ni la vergüenza, sino esa distancia de Dios que deja al ser humano vacío, porque fuimos creados para vivir en comunión con nuestro Creador. Pero también hay esperanza. Donde el pecado destruye, Cristo restaura. Donde el pecado separa, Cristo reconcilia. Donde el pecado condena, Cristo ofrece vida eterna. La buena noticia es que esa separación no tiene que ser el final de la historia. Dios, en su amor, a través de la persona de Jesús, abre un camino de regreso hacia Él. En Cristo hay perdón, restauración y una vida nueva que no depende de nuestras fuerzas, sino de su gracia. Ahora la decisión está en sus manos. Usted puede seguir cargando la culpa y el vacío, o puede venir a Jesús y experimentar la libertad y la vida que solo Él ofrece. Hoy Él le llama a volver a casa. El pecado lleva a la muerte. Jesús ofrece la vida, pero esa decisión es suya y será eterna. Si desea comprender con mayor profundidad qué es el pecado, cómo comenzó y cuál es su origen, lo invito a ver el primer video de esta serie. Allí entenderá cómo surgió esta condición que afecta a toda la humanidad y cómo llegó a impactar no solo al hombre, sino también a toda la creación.